libertad avanza en Argentina. Por eso hoy tenemos el gusto de conversar con una mujer que es referente del movimiento libertario en el mundo y que ha sido una firme defensora del presidente Javier Milei. Ella es la diputada María Celeste Ponce, quien se ha convertido en una voz clara y valiente contra las agendas de la izquierda, en favor de la libertad y de los valores que compartimos millones de ciudadanos, como lo son la libertad, Dios, la patria y la familia. Diputada, bienvenida y muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo quiero comenzar por quién es María Celeste Ponce, en dónde naciste, cuáles eran los principios y valores de tu familia y por qué, capaz que en otras entrevistas, te has caracterizado como la oveja negra o la rebelde del grupo. Bien, voy a tratar de ser lo más concisa posible. Bueno, yo nací en un pueblo, en una localidad de la provincia de Córdoba, bien agro, bien de campo, de animales, Huinca Renancó, al límite con La Pampa. Por eso no tengo acento y muchos me hacen chiste con eso. Bien, sí, siempre, yo creo que lo de la oveja negra que decías en un inicio tiene que ver más con mi carácter. Por algo estoy con el presidente Javier Milei. Claro. Siempre fui una niña bastante de ir de frente, directa, de cuestionar absolutamente todo, todo, todo. De hecho, mi familia, por ejemplo, es católica y yo de chiquita cuestionaba algunas cuestiones al punto que de grande después me convertí al cristianismo, que las bases son prácticamente lo mismo, ¿no? Judeocristianas. Pero bueno, nada, me considero una mujer de derecha, más que libertaria, de derecha me gusta decir. ¿Y qué significa ser de derecha? Justamente la frase que dijiste al inicio, Dios, sobre todo, la patria y la familia tradicional. Nada claro. De los cuentos zurdos que nos quieren vender, ¿no? Y esto quiero hacer un paréntesis acá que me parece importante porque si no van a decir que uno es totalitario, que quiere imponer un modelo. No, lo natural, el orden natural es indiscutible, es científico, es así. De acuerdo. La procreación es hombre y mujer. Entonces yo creo que la familia y toda sociedad, vamos a las civitas romanas, lo más lejos que querramos, hombre y mujer creaban familias. Es cierto que cada uno en su hogar puede vivir en la privacidad que desea, la sexualidad que quiera. Pero una cosa no quita la otra. Entonces yo defiendo la familia tradicional, la vida, que eso representa justamente los valores judeos cristianos, Dios como base, porque si perdemos eso, estamos perdiendo absolutamente todo, no caminamos sobre una roca firme. Y eso significa darle la apertura al relativismo moral. ¿Y qué significa eso? No, para mí esto es amarillo, para mí esto es verde, nadie tiene la verdad de nada, nadie tiene un norte. Y ahí es cuando nos perdemos, porque todos somos hombres. Por ende, siguiendo esta lógica, nadie sería dueño de la verdad. Hay una sola verdad y es Dios. Y esa tiene que ser nuestra visión. Y ahí es donde tenemos que caminar. Entonces, cuando me refiero a Dios, hago referencia a grandes rasgos, ¿no? A esto que te estoy enumerando ahora. Y la patria, a ver, todos tenemos diferentes idiosincrasias, diferentes costumbres. Ni hablar del fútbol, cuando nos peleamos entre todos, porque el fútbol en América es un tema, nosotros tenemos el mejor ahora. Igual muy buen partido el de ayer. Y esto tiene que ver las cuestiones que nos identifican. Y esto es ir en contra del globalismo. La patria es la bandera contra el globalismo, con esas políticas absurdas que quieren penetrar en la soberanía, en la patria de cada comunidad para romper y gobernar. Esa es la realidad. Un grupo de burócratas, de parásitos que nos quieren gobernar y nos quieren hacer ingeniería social, que la vienen haciendo desde antes. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Quería saber un poco en qué Argentina creciste tú y cómo se diferencia, lógicamente, que Javier Milei, pues si bien ha entrado a la presidencia hace muy poco tiempo, ya ha logrado cosas fundamentales, pero ¿cómo se diferencia la Argentina de hoy en día a pues, la que tú viviste? Te lo voy a resumir en una palabra: esperanza. Yo tengo 37 años y nunca en mi vida había sentido esperanza y había sentido esa corazonada de decir,
voy a votar estas elecciones a alguien que sí me representa, alguien que sí está diciendo lo que quiero para mi país y que no tiene miedo, sobre todo. Un líder, no una marioneta de grupos políticos, partidos o de cierto sector social. Y eso para mí es muy importante, porque ese es el punto de partida del cambio. De hecho, yo a Javier lo conozco antes de que sea diputado nacional, porque él primero fue diputado. Y nada, o sea, es la misma persona que fue hace 6 años atrás a la que es hoy como presidente de la nación. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo llegas tú a Javier Milei y cómo llegas tú a ser diputada nacional? Como guerrera. Como guerrera porque me enloquecí. Un día, a ver, yo veo que empiezan a levantar estas feminazis, femisbolches, cualquier feminista. Yo en esto soy muy tajante. No me vengan con el cuento del feminismo, ni tampoco el machismo. Yo creo que ambas palabras son un juego lingüístico de la izquierda, una ingeniería social que se han implementado en nuestra sociedad para romper con la estructura familiar tradicional y ¿qué hacen? Nos ponen en enemistad entre hombres y mujeres. El plan perfecto. Entonces nos hacen creer a las mujeres que el machismo, ¿verdad? Y el hombre que la mujer, que, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué punto voy con esto? Veo que empiezan a levantar la bandera del aborto. Y dije, ok, hasta acá llegué. Esto es el fin. No lo voy a tolerar más. Ya meterse con alguien que no tiene voz, que es inocente. Incluso en un momento vamos a un caso extremo de violación, por ejemplo, que es una situación totalmente terrible. Yo me pregunto, en mi país por lo menos, no está la pena de muerte para el desgraciado que viola a la mujer, pero sí para el inocente que no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué no voy a salir yo como mujer a defender la causa provida? Hice una historia en Instagram, empecé a viralizar y había etiquetado a Javier Milei, que en aquel momento tenía 150.000 seguidores. Nada. Nada, hoy tiene 6 millones. Él la ve, me felicita por ser mujer y estar dando esa batalla, y ahí empezamos a tener contactos, me empieza a seguir, empezamos a hablar, y de ahí fue una amistad, y yo creo que las personas, incluso hasta lo lejos, podemos darnos cuenta de quién tenemos al frente, si es alguien genuino, si es alguien que es oportunista, y ahí también está nuestra batalla, en empezar a limpiar los diferentes espacios que tenemos en nuestros países para dejar a esa inmundicia afuera, porque la izquierda es muy astuta. Ni 1 milímetro. Total. Es decir, empiezas con estas campañas en tus redes sociales, llegas a Javier Milei sí. a través de eso, y ¿cómo se da tu llegada pues a ser diputada? ¿Tienes me imagino, una campaña un poco informal o es algo muy estructurado? Cuéntanos cómo fue eso. Totalmente disruptiva. Yo soy mujer disruptiva, ya. Por eso también oveja negra en mi familia, la diferente, la distinta. Porque de hecho mi familia al inicio me decía, pero María Celeste, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí? O como que no lo veían ni siquiera posible, porque en ese contexto, sobre todo en pandemia, siguiendo la línea esta temporal, yo pagaba mis estudios y trataba de solventar mi vida, pagaba abogacía, ya soy abogada, y paralelamente trabajaba haciendo mi hobby, que era lo que te comentaba anteriormente, de diseños gráficos y demás, ¿no? En ese momento yo tenía una gráfica en mi pueblo, en mi localidad. Viene pandemia, tu trabajo no es esencial, no podés trabajar. Ah, ok, ¿cómo vivo? Sí. Tuve que vivir de mis ahorros, llegué al punto de no tener para comer, me hice una huerta en mi casa, mi familia se daba cuenta de que yo no tenía cómo solventarme, entonces decía, bueno, vamos a ayudar. Y yo no quería saber nada, yo soy una mujer de que me construyo. Y si no, lo invento, lo que sea te lo invento. Entonces, nada, hacía paralelamente las redes sociales, que para mí era importante, la batalla cultural que estábamos dando, no solamente pro vida, sino en economía. Ahí ya conocía a Javier. Ahora también se había sumado el tema de pandemia y toda la locura de encierro, no trabajar, el Estado, etc. Entonces ya se iban sumando cada vez más causas. Y bueno, directamente esto se fue potenciando cada vez más. Crecí muchísimo más en redes.
Y en todo en esta mezcla, digamos, de lo que me estaba pasando en persona, de no poder solventarme, de que se venían campañas electorales en presidencia, miento, primero en diputados, que era para la de Javier, yo le dije a Javier en ese momento, y me lo acuerdo, es más, creo que tengo un vivo todavía guardado en mi Instagram, una parte que yo le dije, vos vas a ser presidente, antes de que él sea diputado. Wow. Sí, sí fue terrible. Y le dije, bueno, yo Javier, ¿sabes qué? Te voy a apoyar a vos. Venían campañas como las que estamos ahora, digamos, legislativas a nivel nacional. Es más, yo no voy a votar en mi provincia y voy a ir a Buenos Aires porque yo sé que el camino del cambio del país es apoyarte a vos. Vos después vas a ser presidente. Entonces viajé a Buenos Aires, estuve para fiscalizar, para ayudar, estuve en el cierre ahí cuando él logra ser diputado. Wow. Y es algo que lo recuerdo con, wow, todo el amor del mundo, toda la esperanza del mundo. Y ahí empezó, recién ahí empezó el decir, ok, esto es la pantalla, ahora vamos por lo otro. Entonces ahí seguí creciendo, pero ya desde otras ópticas. ¿Por qué? Porque en este trayecto, por eso yo siempre hablo de Dios como el gran escritor de estas historias, de nuestras vidas, me conecta con una persona de Buenos Aires, por redes también, que ve toda mi batalla, y me habla y hablando con él como amigo, me dice, mira, yo no sabía que vos sabías diseñar, yo tengo una empresa de software, me dice, si querés me podés ayudar con algunos diseños porque a mí me cuesta conseguir diseñadores. Sí, dale. Y le empezaron a re gustar mis trabajos y estuve trabajando un año así más o menos, o sea, empecé a tener ingresos otra vez. Okay. No era gráfico, sino más digital, pero diseños. Hasta que el último me dice, María, escúchame, María Celeste, yo no sé si lo vas a tomar bien o no esto, pero ¿te gustaría ser mi socio? Porque la verdad es que hacemos buen equipo. Además, yo con las redes conseguía más gente para che, tengo tal proyecto. Entonces era como que en parte ya éramos socios, pero de forma informal. Y terminé siendo socia de la empresa de software. Y ahí empezó a facilitarme un poco el tema de solventarme porque yo no quería recibir tampoco nada de nadie para tener esa libertad que te decía de poder decir o no lo que quiera. Y finalmente, para resumir, hicimos una campaña. Yo era candidata a diputada nacional, que acá en Colombia es como ser senador. Es ser senador, exactamente. ¿Y sabes cómo lo recorría la provincia de Córdoba? ¿Cómo? En colectivo. No puede ser, ¿te ibas en colectivo? De provincia a provincia. No, de localidad en localidad. De localidad en localidad, wow, qué locura. Iba recorriendo con mi plata, haciendo grupos de trabajo, jóvenes que realmente quisieran estar en la política y que no encontraran un partido político que los represente, ¿no? Pregunta, Sí. ¿esta fue tu primera campaña política? La primera. ¿Que habías tenido? Te acabo de decir que yo detestaba absolutamente todo lo que era política. Es más, jamás pensé que iba a ser diputada nacional. Wow. Jamás. Y al momento de que recorro esto, acá viene todo digamos, el entramado político, que esto me parece importante decirlo para que ustedes en Colombia también presten atención. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? No teníamos partido político para poner al presidente, como candidato. ¿Por qué? Porque tiene que ser un partido que tenga más de 5 distritos, con determinada cantidad de personas dentro. Bueno, en fin, 5 distritos sería 5 provincias en Argentina. Entonces teníamos que pedir los famosos sellos de los partidos políticos y ahí venían los lacras inmundos a querer venir, sí, yo también soy libertario, yo también soy esto, y nadie era nada, todos querían el famoso puesto. Es una realidad que se vivió. Claro. A todo esto imagínate, yo no tenía partido político, no tenía financiamiento, solo tenía las ideas, el corazón y a Dios de mi lado, que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tenía todo en realidad. Oh. Nada más que en ese momento yo no lo veía tan así hasta que al último ya dije, no, es Dios. Pasaron millones de cosas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue recorrer en colectivo, localidad tras localidad, experiencias? Dormía en terminales y yo soy mujer, y tenía gente de mi equipo que a veces me veía, por eso también la gente que me vio sabe quién soy y eso para mí es todo. Wow, o sea, dormías en terminales. Y a veces como que digo, bueno, me quedo acá con la cartera, el bolsito, esperar, claro. Ver quién me podía buscar, quién era eso, locura, era eso, locura. Sí, era eso.
pero yo estaba totalmente convencida y eso me llena de orgullo. Y además no deberle nada a nadie. Por eso yo digo, mi jefe es Dios. Mi jefe es Dios. Hablando de eso, me contabas que hace poco te bautizaste. Ah, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? No, bueno, esa experiencia es justamente, como te digo, en este trayecto de cuando inició pandemia y todo, que yo me empecé a convertir al cristianismo. Empecé a estudiar mucho las escrituras. Yo antes no las estudiaba. Empecé a estudiar las escrituras y teología. Y ahí conozco a dos pastores que son hoy mis pastores. Los conozco de forma virtual primero, ni siquiera hablando, sino porque me apareció un video en YouTube. Fer y Marcos Brunet. Marcos es muy conocido por sus adoraciones a Jesucristo. Y él es de Brasil, pero vive en Córdoba porque se casó con una cordobesa que es Fer. Okay. Y yo digo, wow, me encantan estas canciones, esta adoración. Y ahí fue cuando me empecé a conectar mucho más con las escrituras, mi deseo de conocer a Dios. Conocer a Dios es leer las escrituras, no que te cuenten, es leer las escrituras. Y bueno, yo ya tenía eso en mi corazón y de repente un conocido mío, que también venía hablando en esta misma línea conmigo, me dice, Cele, yo ya no te puedo ayudar más con esta parte de pastoreo, vamos a decir, inicial, porque vos ahora sos candidata a diputada, necesitas a alguien que tenga otra envergadura, que te sepa guiar mejor. Voy a orar para ver a quién te pongo y me los termina presentando a ellos. Yo digo, esto es Dios. Claro. Eran personas que yo admiraba, cómo adoraban, bueno. La cuestión, y para ir más al hueso del bautismo, hace 2 meses atrás yo no lo tenía planificado porque en realidad yo el bautizarme en el río Jordán, que el bautismo para mí es muy importante porque es el reconocimiento público de Jesucristo Rey de Reyes, y dejar toda mi vida pasada en Él, en su cruz, era muy importante. Y si bien a mí mi familia me había bautizado como el catolicismo tradicionalmente como bebé, yo quería a conciencia, te reconozco como mi rey y yo soy tu hija sumisa aquí a disposición tuya, nada más, usame como instrumento para lo que quieras conmigo. Y lo quería hacer público también, ¿no? Y dije, bueno, esto puede repercutir políticamente, porque van a decir, ay, ¿cómo hace que está en Israel? De hecho, lo hicieron, no me importa, no me importa. Pero la cuestión es que me dice hace 2 meses atrás, Marcos, María, yo lo veo y le digo, no, porque yo estoy organizando para irme a Israel, pero quiero organizarlo porque tengo que ver el tema del dinero, es un viaje bastante importante. Dice, ¿te venís con nosotros y vamos ahora? Le digo, Marcos, falta 1 mes. O sea, ¿cómo querés que haga esto 1 mes? Y además tengo que ver que no haya sesión, que no haya... Claro. Bueno, la cuestión es que todo se terminó organizando para que pueda ir con ellos y terminé bautizándome y terminé la misma semana que estaba Javier allá y la misma semana que se desató la guerra de misiles. ¡Wow! ¡Qué locura! Pero lo bíblico fue también cómo salí por Egipto, porque me tuve que ir por Egipto, por tierra. Y lo más loco es que, por eso digo que yo siento que Dios está en cada paso de mi vida. Yo lo llamo Javier, él ya estaba en Madrid. Esto es gracioso, porque digo, Javier, estoy en un búnker, están bombardeando, yo no sé qué va a pasar. No, vos tranquila, digo, Javier, vos estás en Madrid, yo estoy acá. O sea, no, pero vos tranquila, ok. Y me empezó a mandar información de que las noticias, de que estaba todo controlado, pero yo digo, esto no me gusta nada. Claro. Finalmente, nosotros el día anterior habíamos estado adorando con gente árabe, gente judía y gente cristiana. ¡Qué locura! Y nos terminan abriendo ellos. Javier no podía porque él ya estaba allá, aunque el embajador también estaba tratando de abrirnos las fronteras. Es muy difícil en ese contexto. Por supuesto, claro. Pero Dios hace su magia y nos abrieron las fronteras, no por ellos, sino por contactos de Marcos y lo que hicimos ahí, Wow. de tomar esa decisión, terminamos haciendo el camino del éxodo. Ok, wow. Terrible. Es decir, que cuando tú fuiste a bautizarte... Rompí todo, ¿viste? Me bauticé y se armó la guerra. ¿Qué pasó? Sí. Y bueno, esto fue reciente. O sea, tú ya eras diputada. Yo ya era diputada hace 2 meses atrás, 3. Esto fue hace nada, hace 2, 3 meses. Fue hace nada. Quiero que nos devolvamos un poco en el tiempo a ese proceso y ese camino que nos estabas contando de recorrer
estas localidades En colectivo. en lo que llamamos acá la flota en Colombia. Ah, bien, la flota. Porque me parece muy especial que pues una diputada nacional haya tenido esa experiencia, ¿no? Una experiencia muy humana, ¿no? Yo siempre, a ver, yo sigo siendo quien soy y yo creo que la esencia no la debemos cambiar. Cuando vuelvo a esto, y perdón que sea tan incidente con Dios, pero cuando uno tiene en claro que uno es un simple humano Claro, y que no importa los recursos que tengas, sino lo que tenés en tu corazón y a dónde vas, eso es lo que te tiene que mover y nunca dejar que la soberbia te mate. Ese es el peor error. 100%. Yo vivo repitiéndome en mi cabeza, yo soy un instrumento de Dios, que Dios maneje mi vida a donde quiera. Y todo lo que yo logro no es mi logro, es Claro. de Él, para su propósito. Eso me encanta. Llegas a ser diputada. ¿Y con qué te encuentras? Con las cosas peores que yo pensaba que no eran tan así y que uno generalmente dice, no, pero esto es, no sé, lo que uno dice, es política, pero de adentro es peor todavía cuando lo ves. Ves la hipocresía, ves los intereses, ves que en realidad el político que debería realmente representante y velar por el bien común, como dicen ellos y demás, no lo hace. Ni siquiera tiene convicción. Ellos trabajan para un partido político, ni siquiera para el pueblo. No trabajan para las ideas, no trabajan para lo que dicen, trabajan para lo que les conviene. Completamente de acuerdo contigo. Como bien sabes, hace poco en Colombia se vivió el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. ¿Cómo cambia tu vida desde un punto de vista de seguridad al volverte una diputada en Argentina? ¿Has sentido miedo? ¿Has sentido terror por tu vida? ¿O ves que pues, tu vida ha fluido como era antes de ser diputada? No, no es lo mismo. No es lo mismo la exposición. Quizás no sé si tanto en seguridad por ahora. Igual yo soy, como dije, una rebelde sin ya causa tengo, pero una rebelde. Soy una rebelde porque yo no soy de las que tienen chofer ni nada por el estilo. A mí me gusta, de hecho esas son mis minis vacaciones, música, manejar, pensar, disfrutar. El no olvidarme que soy yo. O lo que te decía, pijamas en algún momento y estar cocinando. Yo creo que ser humano no hay que olvidarse jamás. Y eso es lo que trato de hacer todo el tiempo. Y con respecto a la seguridad, hoy en día yo no siento miedo. No. Y si me pasa algo, bueno, ya después veremos qué hago, pero no lo siento todavía el miedo. Bueno, ¿qué planes tienes tú para el futuro? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Quieres promover un poco los ideales de un proyecto como el de Javier Milei por fuera de la Argentina? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo estoy trabajando, vamos a decir, si se quiere, en eso. Tuve el agrado de conocer y de generar una amistad con Eduardo Bolsonaro, a quien admiro muchísimo por toda su lucha y por sus valores. Esto que te decía al inicio de que hoy nos da la posibilidad de vernos y darnos cuenta quién es genuino y quién no. Yo doy fe que Eduardo es un excelente ser humano y político. Realmente son los políticos que debería multiplicarse. Bueno, en Chile, perdón, estoy también con Kaiser, con Johannes, que también lo conozco, y que también hemos formado una amistad y con un grupo de chilenos que quiero muchísimo. Bueno, y ahora acá en Colombia, generando también raíces, pero la idea en sí mía es hacer una derecha internacional, y lo vengo diciendo incluso antes de ser diputada nacional. Creo que así como la izquierda se organizó durante todo este tiempo para romper nuestra sociedad, nuestras culturas, nuestras familias, tenemos que ser inteligentes y hacer una ingeniería social para plantarnos sin tibieza. No tengo miedo de 100%. decir derecha, si soy de derecha, orgullosamente una mujer de derecha, y de luchar. A mí nadie me va a sacar el título de mujer. Mujer de verdad, mujer. Es decir, una gran coalición. Exacto. Una gran coalición internacional organizada y con, así como el foro de San Pablo, Agenda 2030, bueno, que sea de derecha también,
que la vida sea Perfecto. defendida desde la concepción hasta la muerte natural. Y digo muerte natural porque ya empecé a olfatear esto de la eutanasia, y que es un tema muy discutido, pero cuando empezás a darte cuenta es exactamente lo mismo que el aborto, porque juegan con la emoción de las personas, ¿sí? Cuando en realidad lo único que hacen es asesinar. 100%. Eso es así. Pues, diputada, muchísimas gracias por tu tiempo. Desarrollemos TV y el grupo Desarrollemos es tu casa. Y sin lugar a duda nosotros participaremos en esa lucha y seremos o estaremos al tanto de esta coalición de derecha que ojalá se pueda conformar cuanto antes. Así que aquí pues siempre tendrás tu casa y esperamos poder verte pronto Bueno, lo antes posible. bueno, muchas gracias. Así será seguramente.